Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Joel Gustavo y bueno, pues yo hago Neorama y pues yo les quiero hablar acerca de Rompan Todo, este documental que está muy padre, muy interesante, que está en Netflix. Ya tuve la oportunidad de verlo, tiene poco que se estrenó. Está muy padre porque pues sí trata de tener una mirada de la historia del rock latinoamericano en distintos países. Obviamente pues termina predominando Argentina con varias estrellas, varios grupos que hicieron el rock argentino, ¿no? En donde pues, es infaltable nombrar a Lito Nevia, a Luis Alberto Spinetta, Almendra, Manal, eh, Pescado Rabioso, este, Los Gatos, Papo Blues y La Joven Guardia, etcétera, ¿no? Está bastante interesante. Y bueno, tuvieron el acierto de invitar y tomar un testimonio de gente como Javier Batis, Enrique Guzmán y Rafael Acosta. Creo que eso estuvo padre porque sí, en muchos sentidos el rock and roll, el segundo país que tomó el ritmo del rock and roll fue México, después de Estados Unidos, ¿no? Y el boom que hubo de estos rock and rolleros pues se dio entre el 59 y 60 con varios grupos y varios cantantes. Por ahí tomaron un pequeño testimonio de Julisa. No me acuerdo haber visto a Angélica María, pero pues, obvio es un referente de la época. Y y a mí me llamó mucho la atención esto. Creo que es, ya cuando empiezan a hablar acerca del rock en México, todo se empieza a acelerar a partir de Avándaro, ¿no? Es cierto que Avándaro manda al rock a los hoyos funkis, a estos famosos hoyos funkis. Pero hubo grupos que hicieron cosas que trataron de sobresalir, de volver a entrar a la industria musical con su música, y entre ellos estaba Mr. Loco, una agrupación en la que estuvo Rafael Acosta, el baterista de Los Locos, el famoso compositor de Tus Ojos. Y Mr. Loco es muy importante, es muy interesante porque participó en tres festivales interesantes, de los cuales dos los ganó, que eran festivales internacionales: el Festival de Japón, que es el más importante con la música, eh, el Festival de Música Japonés, internacional japonés, donde ellos graban con Lucky Man esta famosa canción. Y en Mallorca también ganaron, y participaron aquí en México en el Festival OTI. No fue el único grupo o gente que tiene esta trascendencia del rock que participó en el Festival OTI, ¿no? También estuvo Alberto Isordia, mejor conocido como Pájaro Alberto, que fue el vocalista del grupo Love Army, y que también que él grabó un disco muy importante que es el de Viaje Fantástico, producido por Armando Nava de los Duk Duks. Y pues no se nombra ni a Armando Nava ni a los Duk Duks, que eso es algo así como muy que pasó. Tampoco se menciona a Enigma, y mucho menos se menciona a Nuevo México, ¿no? Y su famosa grabación que es hecho en México. Es, yo recalco mucho esto, o sea, y que me perdonen nuestros amigos argentinos, la historia de su rock es muy interesante y todo esto, pero pues ellos no tuvieron a ningún representante en un festival de la música como nosotros, con Mr. Loco, que pues tampoco en la historia del rock mexicano se toma muy en cuenta, pero eso es cierto. O sea, al final de cuentas sí es cierto, es un dato hecho, por un lado. Y por el otro lado, la cuestión de identidad. Yo creo que sí hubo una identidad. El grupo, a mi parecer, que ha jalado con toda la idiosincrasia y que además tuvo a toda una infraestructura atrás de ellos, es Caifanes. Pero antes de Caifanes, ese ADN dentro del rock y la identidad nacional, en los discos del rock empiezan con Hecho en Casa de Nuevo México, este grupo que
en ese momento estaba conformado por Carlos Mata, los hermanos Suárez y Jorge Reyes, y que después volverían a dar la nota con la primera grabación de Chacmol, y un tema que es así, el tema que es muy fino, que es la muerte del rey camaleón, que venía en este disco llamado Nada en Especial, y que tenía este rollo eh, de identidad nacional, estaban con algo de folclore y contando una historia y todo esto, y también haciendo este cruce de caminos con el rock progresivo. Y creo que eso es muy importante. También hubo otras manifestaciones. Definitivamente no tomaron en cuenta el Ethno Rock, de donde pues las figuras más importantes son Luis Pérez, Jorge Reyes, hay otros, obviamente, Omar Jasso, y Juan Carlos, ¿cómo se pide este cuate? Portillo, que son muy buenos, son muy interesantes en su trabajo, pero no los tomaron en cuenta para el documental, ¿no? Y yo sí tomo en cuenta para la identidad nacional, o sea, hecho en casa, eh, nada en especial de Chacmol, y que son, y bueno, hay algunos trabajos que hizo Briseño en los ochentas, donde ya hablaba acerca del corrido, la revolución y cosas así, el machismo, desde su propia música, un híbrido de rock, blues, y música de mariachi, ¿no? Como híbrido por ahí, o de guapango, ¿no? Creo que fue algo que se prestó mucho con el rock. Y que continúa hasta que llegan Caifanes, ¿no? Caifanes quizá no tienen ese híbrido musical tan abierto, tan centrado en su música, pero sí creo que logran con su aportación, y en algunas canciones, bueno, quizá el tema que sea más musicalmente hablando, que tiene más este rollo, pues sea la célula que explota y se oye una trompeta tipo mariachi y todo eso, pero en sus canciones sí manejan mucho de la idiosincrasia nacional, y además fue apoyado por la industria en México. Caifanes, curiosamente, para nosotros es una banda muy importante, y curiosamente en Argentina no pegó. En el documental lo mencionan, y es muy curioso que Rubén Albarrán mencione a Caifanes, es muy curioso que Oscar López mencione a Caifanes y hablen de Caifanes y todo eso, pero no haya un testimonio de los mismos Caifanes, de ninguno de los Caifanes, o del Caifán más importante, que es Saúl Hernández, ¿no? Que es el líder nato de Caifanes. Entonces ahí como que llama mucho la atención, se sopesa, y bueno, pues obviamente termina el documental subrayando como la banda más importante de Argentina a Soda Stereo y a Gustavo Cerati, que es imposible negar que eran fenomenales, que tenían una propuesta única, que lograron lo que quisieron dentro del rock, que también fue una banda que fue apoyada por la industria y que hizo muy buenas grabaciones, que tuvo muy buenas propuestas. El mismo Gustavo Cerati en sus grabaciones, por ahí tiene un disco sinfónico bastante interesante, donde retomaba algunas canciones de Soda Stereo para su sinfónico. Y eso es como muy interesante, desde el punto de vista de lo que no se habló en el documental, ¿no? Porque yo creo, no sabría decir eh, si los grupos argentinos, qué tanto tienen su identidad. Creo que sí se ve en el documental que está el tango y que hay cuestiones de folclore. Lo de la cumbia rock todavía no estoy muy convencido, pero sí hay cosas allí que son muy interesantes, que son muy rescatables dentro del rock argentino. Y bueno, yo sí les pido disculpas, pero no tuvieron ningún grupo que participara en algún festival internacional, o algún cantante que participara en algún festival internacional y que cantara. México sí lo tuvo, su nombre es Mr. Loco. En el Festival OTI, en México participaron, aparte de Mr. Loco, Nahual con rock jarocho, que ya traía este híbrido de identidad nacional con el son jarocho y el rock. Está también la propuesta de
Alberto Isordia, que participó, ahorita no recuerdo cómo se llamaba su canción, pero él participó con una muy buena canción. Y también Jaime López, que brilló por su ausencia en todo el documental. Y está Cecilia Toussaint, ¿no? Cecilia Toussaint pues, es una muy importante vocalista, que tiene muy buenas grabaciones, que tiene muy buenas aportaciones al respecto, que es actriz y que pues, no la tomaron en cuenta, ¿no? Entonces, me parece que hay una tendencia en el documental que es la gente que trabajó con Santa Olaya, la gente que él pudo mover cuando fue productor de las grabaciones de Rock en tu idioma, en la dirección de Oscar López, como fue Maldita Vecindad, y y bueno, él después produciría Café Tacuba y mucho después a Molotov, ¿no? Entonces él no parece que no produce a Caifanes y no hay nada con Caifanes, ¿no? Aparte de que ha de haber algún contrato, alguna cláusula del contrato que no obligue a Caifanes a dar testimonio. A lo mejor hubo un testimonio y la producción lo desestimó, que eso me llama mucho la atención. Cuando nombran el rock en tu idioma, que dicen, no, es que ya había algunos grupos argentinos y españoles que estaban llegando a México, que eso es cierto, pero nombran a los que están allegados a rock en tu idioma, a Oscar López, ¿no? O sea, por parte de España, Radio Futura, por parte de Argentina, pues mencionan a Virus y mencionan a Miguel Mateos, ¿no? Miguel Mateos con con esa fabulosa grabación que se llama Solos en América y que tendría el gran éxito de Cuando seas grande, eh, pues Bailando con mi sombra, Es tan fácil romper un corazón, fueron los grandes éxitos, pero el gran éxito fue Cuando seas grande y una super rola que es Solos en América, es una canción increíble, bellísima de Miguel Mateos. Y a mí me llama mucho la atención porque no nada más fue Soda Stereo quien llegó a México, ¿no? Llegó Miguel Mateos con SAS, llegó Raúl Porcheto, que por cierto no lo toman en cuenta en el documental y que dejó una placa muy buena para Rock en tu idioma, que fue Bailando en la Vereda, Virus, que no me acuerdo cómo se llamaba el disco que sacaron, y Git, que también tuvo un super éxito acá en México con Es por Amor, y era un super trío con Pablo Guyot, Alfredo Top y Willy Turri en la batería. Y me llamó mucho la atención estas ausencias porque Pablo Guyot y Alfredo Top estuvieron en el grupo de Banana. Willy Turri no me acuerdo de dónde sale, pero también participa en la primera grabación de Charly García, que no la mencionan. Eh, Mencionan a Sui Generis y Serú Girán y no mencionan la fábrica de hacer, la máquina de hacer pájaros, que también fue un supergrupo de Charly García. Entonces hay allí unas cosas ahí medio curiosas, raras, interesantes. Y bueno, creo que al final de cuentas el mapa musical está entre estas gente que llegó a trabajar con Gustavo Santaolalla, ¿no? Que fue eh, León Gieco, que fue Café Tacuba, que fue Molotov, La Maldita, este ¿quién más estuvo allí? Y Gustavo Cerati, ¿no? Con Divididos y con Soda Stereo y producciones propias y Bajo Fondo, que fueron cosas que hicieron juntos, ¿no? Entonces a mí eso me llamó mucho la atención en el documental. De alguna manera sí lo pensé, lo sigo pensando después de que terminé de ver el documental. Es la historia del rock latinoamericano en la vista, en la óptica de Gustavo Santaolalla. Y eso me llamó mucho la atención y yo digo, bueno, pues acá hay una onda de identidad en donde es muy importante Caifanes, es el grupo más importante de esa identidad, de la idiosincrasia nacional, además apoyado con toda una infraestructura, con una industria musical
que es muy importante mencionar eso. Pocos grupos lo lograron. Maná lo logró, Caifanes lo logró y algunos otros grupos, pero los más importantes son ellos, ¿no? O sea, sí hay otros grupos, Fobia, Los Amantes de Lola, etcétera, ¿no? El mismo Molotov, pero a mí me llama mucho la atención esto y por eso lo expongo. El documental es muy bueno, hay muchas cosas que son muy interesantes, pero sí es cierto, después de Avándaro el rock continuó, que no tuvo la misma presencia, que no tuvo a los grandes grupos haciendo mucho escándalo y todo eso. Es cierto, aquí en México, pero también hubo grandes grupos que hicieron cosas, ¿no? Está Decibel con su magnífico El Poeta del Ruido, está Síntoma, está Ritmo Peligroso, está Size, que es imposible ver la historia del rock sin ellos, Kenny y los Eléctricos, antes de Con Rock y después de Con Rock, e incluso después de Rock en tu idioma, ¿no? Entonces, no nada más fue Rock en tu idioma, también fue ellos, están las bandas de metal, está Valores Bacardí con Ultimátum. O sea, la historia del rock mexicano es levantar una piedra y que salga un rockero, al final de cuentas, ¿no? Que hubo un boom muy interesante en los 80, eso es una realidad, que hubo una identidad, que hubo una infraestructura que sí se prestó para que la gente hiciera rock también. Tocaron Culebra y no mencionaron el gran disco de Los Cuentos de Miedo de Gerardo Enciso, que me parece un discazo que tiene que ver con una realidad que estaba muy aunado a la cuestión zapatista. Entonces yo creo que el documental tiene sus faltantes, tienen sus lagunas, pero digamos que dentro de sus directrices, dentro de lo que se propusieron contar, dentro de cómo, incluso cómo la misma maquinaria, cómo la industria estuvo allí, creo que el documental es muy rico en ese sentido, creo que nos lleva a replantear lo que pasó y todo eso, pero pues sí, obvia, ¿no? O sea, ya desde el momento en que no te toma en cuenta a Alaska y los Dinarama o la Orquesta Mondragón o a Miguel Ríos por parte de España y que no te cuenta la identidad de México por parte de sus mismas grabaciones, como acabo yo de mencionar algunas, pues ya me parece que el documental tiene ausencias muy importantes y habría que checar la identidad argentina, hacia dónde va esa identidad argentina, que es muy interesante y que sí tiene en sus canciones, tiene su hecho, ¿no? Su eco. Bueno, pues yo soy su amigo Joel Gustavo, les agradezco que escuchen acá esta opinión al respecto de este documental que se llama Rompan Todo, que está en Netflix y que es una miniserie de varios documentales allí y cuentan 60 años del rock en Latinoamérica, que eso es mucho, ¿no? Bueno, nos vemos hasta la vista.